Serie 2, ejercicio 8, que dice: en un recipiente completamente vacío de 1 litro a 54 grados centígrados se inyecta una gota de agua, nos dan el volumen de la gota y nos dice: si se mantiene la temperatura del sistema a 54 grados centígrados, calcular la presión final en milímetros de mercurio y la masa de agua líquida que queda cuando se haya establecido el equilibrio. Además, nos dan de dato la densidad del agua líquida a 54 grados centígrados, que es de 0,9862 gramos por centímetro cúbico. Acá está un resumen de los datos del enunciado, donde se le agregó la masa molar del agua, que es 18 gramos por mol. Bien, para resolver el sistema, este ejercicio, y ver en qué punto estamos parados, primero calculemos la presión de vapor a 54 grados centígrados. ¿Cómo hacemos eso? Bien, para calcular la presión de vapor a 54 grados centígrados, lo que hacemos es entramos a la tabla de presión de vapor, donde acá ven que se entra con temperatura. Acá tenemos 50 grados y tenemos 0, 1, 2, 3, 4. Este es el valor. Esta es la presión de vapor en milímetros de mercurio para la temperatura de 54 grados centígrados. Acá está lo que sacamos de dato. Que la presión de vapor a 54 grados centígrados es ese valor que nos dicen ahí y en milímetros de mercurio. Bueno, realicemos el diagrama presión-temperatura, eje presión, eje temperatura, donde marcamos nuestro punto, que a 54 grados centígrados. Subimos, tocamos con la curva de equilibrio líquido-vapor y leemos la presión de vapor. Fíjense, acá tenemos la parte sólida, la parte líquida, parte gas o vapor, puntos característicos, punto triple, punto crítico, y tenemos las curvas de equilibrio, donde acá se muestra la curva de equilibrio entre sólido y líquido para una sustancia que se expande al congelarse, y aquí se ve la curva de equilibrio entre sólido y líquido por una sustancia que se contrae al congelarse. Nosotros vamos a estar, o no, depende del enunciado, pero el punto que sacamos es presión de vapor de la curva de equilibrio líquido-vapor. Tenemos la temperatura y hallamos la presión, o si tendríamos la presión podríamos hallar la temperatura. Pero este es nuestro punto. A esa temperatura tenemos esa presión de vapor. Ahora pensemos qué está pasando en nuestro problema, donde pusimos una gota de agua líquida en un recipiente vacío. La gota va a empezar a evaporarse hasta, como mucho, alcanzar esa presión de vapor. Pueden pasar dos cosas en el problema: que haya mucha cantidad de agua líquida, se empiece a evaporar la gota y quede masa de agua líquida cuando se alcanza la presión igual a la presión de vapor. O puede pasar que se evapore toda la gota y que esa presión que ejerce el gas no alcance a la presión de vapor. Entonces, vamos a suponer uno de los dos casos y vamos a verificar si ese caso es correcto. Si suponemos que se evapora toda la gota y consideramos a ese gas como gas ideal, podemos calcular la masa con la densidad y el volumen de la gota. Podemos hallar la masa de la gota. Tenemos el dato de densidad a esa temperatura. Podemos hallar tranquilamente la masa
de la gota, con la densidad que nos dan de dato a esa temperatura y el volumen de la gota que también nos lo dan de dato. Hallamos la masa de la gota. Con la masa de la gota y la masa molar del agua podemos hallar el número de moles presentes de agua. El número de moles de agua es 2,74 por 10 a la menos 3 moles. Ahora bien, supusimos que se evaporó todo y vamos a considerar a ese gas como ideal. Entonces vamos a utilizar la ecuación de gas ideal. Para hallar la presión final, despejamos la presión final de esa ecuación y nos va a quedar que la presión final es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura, obviamente esa temperatura en Kelvin, dividido el volumen total del recipiente. Fíjense como mol se va con mol, litro se va con litro y Kelvin se va con Kelvin. Con lo cual la respuesta a esa ecuación es la presión en unidades de presión de atmósferas. ¿Cómo hacemos para pasarla a milímetros de mercurio? Sabemos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Entonces podemos hallar la presión final si se hubiera evaporado toda la gota y nos da 55,8 milímetros de mercurio. Como la presión final es menor que la presión de vapor, eso nos indica que se evaporó toda la gota y no queda nada como masa de agua líquida. Toda la gota pasó a la fase gas y no alcanzó a llegar a la presión de vapor. Con lo cual la respuesta sería que la presión final es igual a 55,8 milímetros de mercurio y que no queda nada como masa de agua líquida. Está todo en forma gaseosa.